seguimos hablando de lo mismo de ayer, ¿no? Y esta semana empezó con esta nueva matanza, masacre carcelaria ocurrida en un centro penitenciario del país, concretamente en Santo Domingo, ¿no? Tiene que ver mucho con la indignación el comentario de hoy, porque ayer recordábamos eventos y sucesos del pasado reciente que arrojan como resultado estas crisis como las que estamos viviendo en este momento y como las que hemos vivido en los últimos prácticamente 3 años, ¿no? Porque desde el 2019 es que de alguna forma se profundiza esto con los primeros eventos violentos dentro de los centros de privación de libertad. Recuerdo que en esa época, en el gobierno de Lenín Moreno, se emitieron los primeros decretos de emergencia del sistema penitenciario, lo que uno entendía iba a facilitar o a viabilizar la asignación de recursos para que las cárceles del país, el denominado sistema de rehabilitación social, pueda contar con lo necesario para instalar equipos de seguridad, de vigilancia, para tener más y nuevos guías penitenciarios con formación, con capacitación, etcétera, pero nada de eso finalmente ocurrió. Digo, era necesario llegar a este momento. En los últimos 2 años, fíjense que ayer cuando hacíamos el recuento, en los últimos 2 años, casi 2 años, en los últimos 17 meses, han existido 7 masacres carcelarias. Y la de ayer, la del lunes, fue una masacre, fue una matanza. Cuando, como daba lectura en la nota el profe, y como lo ha referido el propio ministro del Interior y las autoridades de este país, incluida la Fiscalía, cuando se habla de piezas humanas, de partes humanas, daría la impresión como que estamos hablando de presas de pollo, ¿no? O sea, cualquier cosa, ¿no? Pero estamos hablando de partes de cuerpos humanos, de vidas que no solo es que se cegaron, sino que fueron asesinadas de la manera más inhumana posible. O sea, son personas a las que descuartizan, a las que terminan desmembrándolos. Hubo casos, recordarán ustedes, en donde se incineraron cuerpos dentro de las cárceles en el país. Jugaban fútbol con las cabezas de los privados de libertad en este país, ¿no? Hay una imagen que ayer me la recordaban, y yo les decía también cómo se permite el ingreso de equipos celulares para que puedan tomar fotografías, hacer videos y enviarlos hasta el exterior, enviando también con eso un mensaje, no solamente el videíto y la foto, ¿no? De un sujeto sosteniendo un corazón, de un privado de libertad a quien le habían prácticamente cercenado, ¿no? Y como les decía yo ayer, convirtiendo a las cárceles del Ecuador en verdaderas carnicerías. Y yo creo que no era necesario llegar a esto, a que en los últimos 17 meses existan 7 masacres carcelarias, no riñas, como trataron de edulcorar ayer algunos medios de comunicación, tomando el relato oficial, ¿no? El discurso que lo posicionó desde las cuentas oficiales del gobierno. Hablar de una riña, se puede hablar de una riña, o sea, una riña probablemente no sé, una discusión entre dos compañeros de trabajo, un desacuerdo, una desavenencia, qué sé yo. Pero lo que pasó el lunes en Santo Domingo, me van a disculpar ustedes, pero no es ninguna riña. O sea, cuando las mismas autoridades hablan de que se han encontrado 45 piezas humanas, partes humanas, o sea, por el amor de Dios. Me van a perdonar también la crudeza, pero es como si estuviéramos hablando de presas de pollo o de cortes de una vaca. Pues trata, ¿no?, de 12 personas privadas de libertad que fueron asesinadas de la forma más cruel, más inhumana. A la primera masacre, el gobierno de entonces tenía que haber tomado decisiones. Se emitieron decretos de emergencia. Y como les decía yo hace un momento, con eso uno hubiera pensado que iban a destinar los recursos que se necesitan para poder resolver todos los problemas que se dan en las cárceles del Ecuador, pero no lo hicieron.
y dejaron que el problema se ahonde, y dejaron que el problema se agrave, y dejaron que el problema se convierta en un nuevo problema. Y yo coincido con parte de lo que fue la entrevista de David Chávez abordando este tema, cuando él decía ayer, o sea, lo que hay que esperar en Ecuador es cuándo se da la nueva masacre dentro de una cárcel. Porque a eso es a lo que hemos estado expuestos los ecuatorianos, y a eso es a lo que han estado expuestos los privados de libertad en el país durante los últimos 3, 4 años en este país, por la total desatención y el total abandono que ha tenido el sistema carcelario, el sistema penitenciario del Ecuador. Y creo que es momento de hablar de algo que influye en diversas áreas, en diversos ámbitos de la política y de lo público en el país. Y es la ausencia del presidente Lasso. En momentos como estos es cuando hay que insistir en dónde está el presidente. Estaba hace algunos minutos planteándome esta pregunta fuera del aire todavía y preguntándome, ¿ha dicho algo el presidente Lasso? Les pregunto a ustedes, entre lunes, martes, hoy estamos miércoles 20 de julio, 7 de la mañana con 11 minutos. ¿Ha dicho algo el presidente Lasso sobre lo sucedido en la cárcel de Santo Domingo? Como pasó en la sesión de la asamblea donde no asistió el presidente Lasso a dar respuestas ante los legisladores con respecto de lo que fue la crisis vivida durante 18 días en junio pasado. No estuvo el presidente. Salió en varias ocasiones en spots publicitarios o en cadenas nacionales, en mensajes a la nación, hablar del diálogo, del diálogo, del diálogo, invito al diálogo, el diálogo es el camino, el diálogo es la vía, etcétera, etcétera, etcétera. Mensaje que también y obviamente venía acompañado de una carga negativa, súper negativa en contra de las protestas del movimiento indígena, de Leonidas Issa, del correísmo, del narcotráfico, de todo, o sea, mezclaba todo, o sea, porque hablaba de todo, mezclaba todo y en medio de eso decía hay que dialogar. Y cuando finalmente desde la Iglesia Católica se hizo todo lo posible como para sentar a los actores que estaban en conflicto, que eran el gobierno y el movimiento indígena, el principal ausente fue el presidente Lasso. Tampoco estuvo. Y hoy que ocurre una nueva masacre carcelaria en donde resultan asesinadas 12 personas, el presidente tampoco aparece. Su último tuit, publicado hace 10 horas, bueno, ya ha publicado ahora un nuevo tuit, hace un minuto. Durante la reunión con la bancada Acuerdo Nacional, articulamos estrategias y la agenda legislativa para su segundo periodo. Seguimos trabajando en coordinación para garantizar el bienestar de los ecuatorianos. Y claro, si podemos poner ese tuit del presidente, de verdad que ¿cómo no provoca indignación esto? Tienen que indignarse conmigo porque no puedo con esto solo, les digo la verdad. Ese trino que les acabo de leer es la última publicación en la cuenta de Twitter del presidente Lasso. Una reunión con los legisladores aliados al gobierno. Durante la reunión con la bancada Acuerdo Nacional, articulamos estrategias y la agenda legislativa para su segundo periodo. ¿Cuál segundo periodo? Segundo año ha de ser.
sea, no sé ni siquiera a qué se refiere el presidente Lasso. Este periodo legislativo fue elegido junto con él para 4 años, 2021, 2025. El periodo se termina en mayo del 2025. El 13 o 14 de mayo del 2025, ahí se acaba el periodo. Y mitad de periodo, donde se refrescan autoridades en la Asamblea Nacional, será mayo del 2023. Entonces no sé a qué segundo periodo se refiere el presidente, de verdad. Hasta eso no entiendo. En fin. Seguimos trabajando en coordinación para garantizar el bienestar de los ecuatorianos. Y una foto. Eso quería que vean. El mensaje que publica Lasso viene acompañado de una foto. Porque las redes del presidente Lasso, en los últimos, bueno, no en los últimos, en todo el tiempo de gobierno, se ha convertido en un álbum de fotos. Las redes del presidente y sobre todo Twitter, que debería ser como un poco más informativa, es el Instagram del presidente. Fotos, y ahí están. Voy a hacer un zoom yo. Pues déjale nomás la foto, Esteban, por favor. Ahí están los legisladores de la bancada del Acuerdo Nacional, ¿no? El señor Juan Fernando Flores, la señora Reina Campain, el señor Guido Chiriboga, Jorge Pinto. El más sonreído de todos, Jorge Pinto, asambleísta por Pichincha. Ahí está el señor Pedro Velasco, de los que reconozco, ¿no? Porque además es tan difícil reconocer a legisladores que no tienen muchas luces, ¿no? Bueno, a mí me resulta muy complicado reconocerlos. Obviamente a la señora Ana Belén Cordero, que está de rojo junto al presidente, también muy sonreída. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y el presidente Lasso. No sé si podemos hacerle zoom a la cara del presidente, Esteban. Esta foto es el reflejo de lo que el gobierno es el reflejo de cómo el gobierno enfrenta estos momentos. El presidente está sonreído, junto con los asambleístas del BAN. Está sonreído. ¿Ustedes creen que hay motivos para sonreír en este país, y más siendo el jefe de Estado, el responsable? O sea, si alguien puede evitar que las cárceles del Ecuador se sigan convirtiendo en carnicerías, es él. Es la persona que está en el centro de la foto sonriendo. A quien parece que las 12 muertes de hoy, que suman a las 300 y pico que llevan durante su gobierno, no le importan. Y por eso su primer tuit después de la masacre carcelaria de lunes es una fotografía con los legisladores de su bancada que hicieron todo lo posible para que no opere el artículo 130 y su destitución. Esa es la respuesta del presidente ante lo que está viviendo el país. Un tuit con los políticos más allegados a él, y aquí en esta foto me falta Fernando Villavicencio, que es parte de la bancada del BAN. Un tuit con una foto llena de sonrisas, desentendidos absoluta y completamente de lo que vive el país, con una bancada que yo no sé cuál es la propuesta que le quiere proponer al país, porque dice: articulamos estrategias y la agenda legislativa para su segundo periodo. Seguimos trabajando en coordinación para garantizar el bienestar de los ecuatorianos. ¿Y qué más? ¿Qué proyecto de ley? ¿Qué reforma legal? ¿Qué van a hacer? En el tema de las cárceles, ¿qué van a hacer? En el tema de la inseguridad, el último fin de semana, 20 casos de sicariato en Guayaquil. Ayer, aquí en Quito, cosas que no pasaban antes, a las que parece que ya nos estamos empezando a acostumbrar los quiteños. Sacapintas asaltando afuera de una entidad bancaria en un centro comercial. Una de las recomendaciones en materia de seguridad a propósito de eso.
Si usted quiere sacar dinero, vaya a una entidad bancaria que funciona o opera dentro de un centro comercial. Esas son las recomendaciones. Ayer asaltaron en los parqueaderos de un centro comercial en Quito. ¿Y qué nos dice sobre eso? O sea, más allá de la foto, de la sonrisa, está perfecto. Finalmente usted, presidente, sus asambleístas pueden manejar sus redes sociales como quieran. Ya el tema de la comunicación del gobierno es asunto suyo. Salió Eduardo Bonilla de la SECOM, llegó un señor, que ya ni me acuerdo el nombre, Pipo Lazo creo que es el nombre del nuevo secretario de Comunicación, y no ha cambiado nada, sigue siendo lo mismo. O sea, no sé a ustedes, pero yo... Y esto es de ahora, ¿no? Porque además, como este segmento no es libreteado, ¿ya? Acabo de encontrar el tweet subido hace 5 minutos, en la cuenta del presidente Lazo, tratando de buscar una reacción del presidente sobre la masacre del día lunes en Santo Domingo, que no la hay, y me encuentro con esto es nuevo, y esto me indigna más que la indignación que ya venía cargando desde hace rato, porque antes de eso, el tuit del presidente era también un collage de fotos. Tuve el honor de compartir con Gabriela Vargas, destacada deportista que inspira a los atletas del país. En nombre de todos, la felicité por su participación en los The World Games de Birmingham 2022, que la posicionó como la primera deportista ecuatoriana en obtener una medalla de oro en patinaje. Y claro, está en la foto junto a la deportista Gabriela Vargas y junto al ministro de Deporte, Sebastián Palacios, y me imagino que también el que aparece ahí es el padre de la deportista, que de paso digo, a Gabriela se le manda un abrazo, una felicitación, qué bien y todo, pero que se utilice esto como para tratar de lavar y limpiar la imagen de un presidente y de un gobierno que no sale a dar respuestas sobre una cosa tan grave como es la crisis carcelaria, ¿no? Y estas masacres que están ocurriendo en los centros de privación de libertad, y que no le da la importancia que se merece, pero es que es eso, o sea, el tuit anterior a la foto de las sonrisas con el ban era un collage de fotos con una deportista, y sobre el tema de las cárceles del presidente Lazo no ha dicho absolutamente nada. Quien sí habló inmediatamente después de lo sucedido en Santo Domingo fue el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Si podemos, Meli y Esteban, por favor, compartir los tweets del ministro del Interior, si son tan amables, para ver con cuál empezamos. Equipos de inspección ocular técnica levantaron 45 piezas humanas en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo. Serían 12 cadáveres y no 13, apreciación inicial. Se desplazan antropólogos, forenses y médicos legistas para realizar las autopsias de los cuerpos desmembrados. El proceso llevará días. Eso tuiteaba ayer a las 7 de la mañana el ministro Carrillo. Y después, con dureza se critica a la Policía Nacional por los actos de violencia que suceden en las cárceles y calles. La mayoría de los eventos reflejan perfiles psicológicos complejos de los asesinos. Estudiar desde las ciencias sociales la conducta humana es tarea pendiente. En este tuit hay algunas cosas que nos permite profundizar en el análisis del ministro del Interior. Una de esas, yo les mencionaba ya, parte del recorte del excesivo gasto público, que es la cantaleta con la que la derecha y los libertarios, más que los liberales, se oponían a, digamos, una presencia del Estado para regular, no solo el mercado, sino para regular en general las actividades cotidianas en una sociedad que se precia de ser civilizada como debería ser la nuestra, aunque eventos como el de Santo Domingo en la cárcel y muchos otros ocurridos en la penitenciaría del Litoral o la cárcel de Latacunga, a mí me hacen dudar de que si en realidad somos una sociedad civilizada, porque eso yo estoy seguro que ni los neandertales hacían, ¿no? Pero bueno. Que en las cárceles pasan cosas muy graves y que tienen que ver con los perfiles psicológicos de quienes lideran las bandas criminales y tal, sí, por supuesto, tiene toda la razón el
el ministro Carrillo. Y que para eso se necesitaban psicólogos, para estudiar la conducta humana, por supuesto, claro, también. Pero todo eso se eliminó cuando se recortó abruptamente, sin estudios técnicos, sin ningún tipo de procesamiento, por lo menos algo racional, el Ministerio de Justicia, que era el ente rector del sistema de rehabilitación en el país. Y el gobierno actual no ha hecho absolutamente nada para tratar de cambiar esa realidad. Por eso yo de entrada les planteaba esa inquietud, ¿no? O sea, desde el 2019 hasta acá hemos tenido incontables eventos como el del día lunes en Santo Domingo. Había que esperar a que pasen, por ejemplo, en estos 14 meses de gobierno, 7 masacres carcelarias. Yo a la primera creo que el gobierno tenía que haber ya tomado decisiones. Les hablaba de un presidente ausente. Ya vieron ustedes que el presidente en ningún espacio ni en ninguna de sus cuentas de redes sociales se ha pronunciado con respecto de la crisis carcelaria y lo sucedido en Santo Domingo. Ahí me viene otra duda con respecto de los trinos también del ministro Carrillo, quien trata de un poco liberar de la culpa o de la responsabilidad a la Policía Nacional. Eso que hoy hace con este tuit Carrillo, lo hizo en su momento María Paula Romo y lo hizo también Alexandra Vela. Claro, la policía está bajo el mando de ellos, que eran en ese momento ministros de gobierno, hoy ministro del Interior. Porque la duda es, bueno, ¿y quién finalmente es el responsable de lo que sucede en las cárceles? ¿Quién está a cargo de la seguridad de las cárceles? Les digo, a mí, independientemente de si es la policía, de que si son los guías penitenciarios, si es el ejército o quien sea, a mí a estas alturas, después de todo lo que hemos vivido, me resulta igual. El responsable es el gobierno central. O sea, si ponen a la policía, a los guías, o al ejército, o a quien sea, o a los, no sé, a quien sea. Pero el principal responsable de todo esto es el gobierno central. Y el titular del gobierno central, el representante del Ejecutivo, en este caso es Guillermo Lasso, hace 14 meses era Lenín Moreno. Ya. Si los ministros de gobierno del Interior ahora quieren deslindarle de responsabilidades a la policía, bueno, vamos al origen de la responsabilidad, y el responsable es el presidente, el jefe del Estado. Porque ¿quién es el responsable político de estas masacres? No podemos voltear a ver el director de la cárcel de Santo Domingo, el director de la cárcel de Esmeraldas, la directora de la penitenciaría litoral. Si esos no tienen recursos, pero si hace días nomás se fue un ministro de Obras Públicas, el señor Cabrera, diciendo que no podía dar mantenimiento a una carretera de este país, que no hizo ni 1 kilómetro de vía en 14 meses porque Finanzas no le asigna recursos. Si para arreglar las carreteras del país el gobierno nacional no destinó $1, ¿qué nos hace pensar a nosotros de que para poder garantizar la seguridad de las cárceles del gobierno y Finanzas está destinando plata? ¿Cómo se le puede exigir a un director o una directora de una cárcel en el país mantener en orden los centros de privación de libertad si no tienen los recursos necesarios para dotar al personal de equipos de seguridad, de armamento, para instalar cámaras de video, un circuito cerrado de vigilancia, filtros de seguridad, detector de metales? Vamos a ver lo del SNAI, por favor. Los tweets y las capturas de los tweets de las publicaciones de esta entidad que supuestamente se encarga de administrar los centros de privación en Ecuador. Junto a la Policía Nacional realizamos un operativo de requisa en los pabellones del centro de privación Santo Domingo número 1. Al momento se obtiene armas de fuego, municiones, armas blancas, celulares, entre otros objetos. Y ahí están las fotos de los objetos que fueron decomisados en una requisa que se hace ayer en horas de la mañana. Y ahí tengo otra duda, otra inquietud, a propósito de lo que pasaba durante las protestas de junio.
¿Se acuerdan ustedes que todo empezó con informes de inteligencia? Informes de inteligencia nos dicen qué. Informes de inteligencia hablan del financiamiento del narcotráfico. Informes de inteligencia dicen que Leonidas Issa está ubicado en no sé dónde y hay que ir a perseguir a Leonidas Issa, que es el que está armando no sé qué. Bueno, muchos informes de inteligencia con respecto de las protestas de junio, como ocurrió también con octubre del 2019. ¿Por qué no hacen inteligencia dentro de las cárceles? Para poder prevenir lo que sucedió el día lunes. ¿Por qué no hacen escuchas? Así como se graban entre los vocales del Consejo de la Judicatura y después sacan eso al aire en los medios de comunicación, donde hacen escuchas. ¿Por qué no hacen lo mismo en las cárceles? Para saber qué es lo que están tramando, qué es lo que están organizando, qué es lo que están fraguando los privados de libertad. ¿Por qué no hacen inteligencia con el crimen organizado, con la delincuencia? Para prevenir, para evitar que ocurra esto. O, les voy a plantear, y con esto cierro el comentario porque se nos termina el tiempo, una inquietud a propósito de una infinidad de comentarios que me hacían ayer en redes sociales, durante la transmisión, y que ya parecería que por ahí van, ¿no? ¿No será que intencionalmente están dejando que los problemas en las cárceles del país se resuelvan entre ellos? Yo ayer les mencionaba la conformación de una comisión de expertos nacionales e internacionales para la pacificación de las cárceles. Hace poco nomás, creo que fue en junio igual, que entregaron un informe como el que vino en marzo a entregar la CIDH, que hizo una serie de recomendaciones. Bueno, habría que preguntarnos a esta hora, estamos julio 20 del 2022, desde marzo la CIDH entregó un informe también después de hacer una visita en las cárceles del país, de conversar con los privados de libertad, etcétera, etcétera. Dejaron un informe con recomendaciones y con conclusiones. ¿Cuántas de esas recomendaciones fueron acogidas por el gobierno del presidente Lasso? ¿Cuántas de las recomendaciones que dejó haciendo la comisión de expertos ha recogido el gobierno del presidente Lasso? En ese informe que entregó la comisión se hablaban no de una concreción de un acuerdo de paz entre las bandas, pero se hablaba de una supuesta tregua. Ni un mes les duró la tregua. Y repito, ¿cuántas de las recomendaciones de la CIDH y de la comisión de expertos ha acogido el presidente Lasso para evitar que vuelvan a ocurrir masacres carcelarias? Habrá que preguntarles. Ojalá algún día alguna autoridad del gobierno tenga la gentileza de aceptarnos una invitación para plantearles esas preguntas. Preguntas que veo yo que no les hacen en ningún otro lado.